por su gracia nos permite vivir y puso en nuestro corazón el deseo de venir a este lugar a tener un encuentro con Él en comunidad. Somos el pueblo de Dios, el pueblo redimido por la sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Entonces, hermanos, como siempre es nuestra costumbre en el desarrollo del servicio, hoy vamos a tener la Santa Cena, que la hacemos el primer domingo de cada mes. Y antes de participar de la Santa Cena, vamos a tener un autoexamen de conciencia. Y en la Santa Cena podrán participar con nosotros todos aquellos que han sido bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que han tenido conciencia de lo que hicieron, que se congregan, que tienen como norma de fe y conducta la palabra de Dios. En otras palabras, la Santa Cena es algo que se debe hacer de manera consciente, en espíritu y en verdad, porque la palabra de Dios nos dice claramente que el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre nosotros. La Santa Cena no es un juego, no es un rito más, es la conmemoración donde participamos del vino y del pan, o del pan y del vino, que nos recuerda el sacrificio perfecto que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. En consecuencia, solo aquel que está consciente, que se ha arrepentido de sus pecados y tiene a Jesucristo como su único y suficiente Señor y Salvador, es aquel que participa de la cena del Señor, aquel que ha sido admitido en la familia de Dios y que por ende se sienta a la mesa con el Padre a compartir su cena. Porque ¿quiénes se sientan a la mesa regularmente? La familia. Pues nosotros somos la familia de Dios. La Escritura dice claramente en San Juan lo siguiente, en capítulo 1, dice, versículos 12 y 13, mas a todos los que le recibieron, hablando de Cristo, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que hay una condición, hay que recibir al Señor, hay que arrepentirnos de nuestros pecados. Al creer en Cristo, confiar en Él como nuestro suficiente Señor y Salvador, dando testimonio público a través del bautismo que he creído en Él, entonces dice la Escritura que se les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino por la voluntad de Dios. Entonces, quería hacer esa aclaración antes de empezar nuestro autoexamen de conciencia. Son para los creyentes, los que realmente están consagrados y han entendido que Cristo murió y pagó por sus pecados y lo tienen a Él como el único camino, como la única verdad y como la vida, y que nadie puede ir al Padre sino por Él. Habiendo dicho esto, entonces vamos a hacer una corta oración para recibir el autoexamen de conciencia. Padre eterno, Señor soberano, te damos gracias en esta hora de la mañana por haber movido nuestros pasos hasta este lugar, por haber puesto en nuestro corazón el deseo de venir. Por nosotros mismos no lo hubiéramos hecho, pero tú, Señor, pones en nosotros el querer como el hacer, dice tu palabra, y por eso estamos en este lugar. A ti la gloria, a ti el honor. No es porque seamos más inteligentes que los demás, es porque tú, Señor, en tu gracia nos atraes a ti, porque somos tus hijos. Y como el Padre con tus lazos de amor nos atraes para que nos gocemos en tu presencia y nos deleitemos de las delicias de tu palabra. Bendito seas, Señor. Háblanos y ministra a nuestras vidas. Te lo pido en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.
Bien, queridos hermanos, entonces he titulado el autoexamen el día de hoy, Controlando nuestros pensamientos, controlando nuestros pensamientos. Y quiero que abran sus Biblias en Isaías capítulo 55 y tengan su Biblia abierta en Isaías capítulo 55. Y pónganme mucha atención. Querida iglesia, queridos hermanos, amigos que nos visitan en esta mañana, si nosotros aprendemos a controlar y a encauzar nuestros pensamientos, escúchenlo bien, si nosotros aprendemos a controlar y a encauzar nuestros pensamientos, muy seguramente pecaremos menos contra Dios y contra nuestro prójimo. ¿Por qué razón lo digo? Porque lo que nos lleva a las palabras y a las acciones, sean estas buenas o sean malas, nace en nuestra mente, ¿no es así? Lo que nos lleva a las palabras y a las acciones, ¿a dónde nace? En nuestros pensamientos. Allí es donde nace. Y esto nos lleva a entender que nuestra mente es un campo de batalla. Es allí donde se gana o se pierden las batallas en la vida. Y muchas veces no somos conscientes de esta verdad, de esta realidad, y no guardamos nuestros pensamientos. No tenemos en cuenta esto. Por eso, ustedes tienen su Biblia abierta en Isaías 55, vamos a leer los versículos 8 y 9. Y escuchen lo que dice la palabra de Dios. Isaías capítulo 55, versículos 8 al 9 dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Amén. Qué palabra tan maravillosa esta. Amados hermanos, esto nos enseña, esto que hemos leído, nos enseña que hay un patrón supremo de pensamiento, de norma, conducta y sabiduría, por el cual nosotros los seres humanos debemos regirnos y conducirnos. En consecuencia, no importa lo que tú o yo podamos pensar en cuestiones de fe y de conducta. Dios ha escrito sus pensamientos y su voluntad revelada para nosotros en su libro, la Biblia, la palabra de Dios. Así que debemos examinar nuestros pensamientos a la luz de la palabra de Dios. Y allí estar atentos, siempre dispuestos a someter nuestros pensamientos y sus pensamientos a la voluntad del Señor, sabiendo que los pensamientos de Dios son infinitamente mejores que los nuestros. Observen nuevamente Isaías capítulo 55, pero esta vez tomando desde el versículo 7, no desde el 8, sino desde el 7. Vean lo que dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo, ¿qué cosas? Sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Verso 8: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová el Creador. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Así que hay un patrón de
conducta, un patrón de sabiduría, una norma por la cual debemos conducirnos supremamente excelente, a la cual usted y yo debemos regirnos y someternos. Nuestros pensamientos siempre quieren ir en contra de aquel que nos creó. Eso fue lo que sembró Satanás desde el principio de la creación. Dios le dijo al hombre y a la mujer: si comen del árbol del conocimiento del bien y del mal, ciertamente morirás. Pero viene Satanás y les mete una ideología contraria a la voluntad de Dios y les dice: no morirán, sino que sabe Dios que el día que coman de ese árbol serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Vino y invadió y contaminó sus pensamientos con un pensamiento contrario a la voluntad de Dios. Y dice la Escritura: y vio la mujer, después de que le inyectó ese pensamiento, esa visión, esa cosmovisión, vio la mujer que el árbol era bueno para comer y agradable a los ojos, para alcanzar sabiduría. Y tomó del fruto y comió y dio a su marido, el cual comió igual que ella. Satanás hizo ver los pensamientos de Dios como si fueran malos, como si fuera un engaño. En otras palabras, hizo ver la verdad de Dios como la mentira, e hizo ver la mentira como si fuera buena. Lo que estamos viendo en el mundo actual, que se ve lo bueno como si fuera malo y lo malo como si fuera bueno, que se pone lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Porque hay alguien que tiene la capacidad de influenciar nuestros pensamientos. Pero nosotros tenemos hoy un texto que nos dice claramente: deje el impío su camino y sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Hermanos, qué maravilloso pasaje este. Hay alguien que puede cambiar nuestro rumbo. Hay alguien que puede encauzar nuestros pensamientos por un camino recto. Ese es Dios. Y Él nos invita a dejar nuestros malos caminos, nuestros pensamientos humanos, y a someter nuestros pensamientos a los pensamientos de Dios que están revelados en su palabra. Es por eso que el apóstol Pablo, en 2 de Corintios capítulo 10, versículos 3 al 5, 2 de Corintios capítulo 10, versículos 3 al 5, dijo las siguientes palabras: pues aunque andamos en la carne, está hablando a los creyentes, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo ¿qué? Pensamiento a la obediencia a Cristo. Amén. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. En el versículo 3 de 2 de Corintios capítulo 10, Pablo dice que aunque tenemos un cuerpo de carne, no militamos como creyentes, ni luchamos según la carne, ni según el mundo. Noten nuevamente lo que dice: pues aunque andamos en la carne, es decir, aunque tenemos un cuerpo de carne, no militamos, no luchamos, no peleamos según la carne. Y continúa Pablo diciendo en el versículo 4, ¿qué dice Pablo? Dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Hermanos, tenemos armas para pelear la batalla mental. Porque Pablo dice que es para destrucción de fortalezas. ¿Sí notan? Para
Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Una fortaleza es una área de nuestra vida en la cual somos esclavos de una manera equivocada de pensar. Vuelvo y repito, una fortaleza en este contexto es una área de nuestra vida en la cual somos esclavos de una manera equivocada de pensar. En consecuencia, debemos examinar lo que pensamos a la luz de la palabra de Dios, a ver si está de acuerdo con lo que Dios piensa. Y si no está de acuerdo, debemos desecharlo. Ese es el consejo de Pedro en su primera carta, capítulo 2, versículos 1 al 3. Escuchen. Primera carta de Pedro 2, 1 al 3 dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos los pensamientos de Dios. Vea, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Así que tenemos que examinar nuestros pensamientos a la luz de la palabra de Dios, y si los pensamientos que tenemos no están alineados con la palabra de Dios, debemos desecharlos. Pedro dice, desechando pues. ¿Cómo hacemos para desechar algo que es malo? Pues teniendo un patrón por el cual nos regimos. Nuestra norma de fe y conducta es la Biblia. Por eso Pedro dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños la leche espiritual no adulterada. La leche espiritual está aquí, hermanos. Con ella podemos crecer para salvación. Es la palabra de Dios la que moldea nuestra manera de pensar. Y si moldea nuestra manera de pensar, en consecuencia, amados hermanos, vamos a cambiar nuestra manera de proceder, de actuar. Esta enseñanza es muy clave para cada uno de nosotros. Y noten también lo que dice, volviendo a 2 de Corintios capítulo 10, versículo 5. Noten lo que dice nuevamente: derribando argumentos y toda altivez. ¿Qué es lo que se derriba con la palabra de Dios? Argumentos y toda altivez. Hay tres palabras en este pasaje: derribando, argumentos y altivez, que se levanta contra el conocimiento de Dios. Esas tres palabras tienen un significado. Derribando. Derribando tiene la idea de demoler o destruir con violencia una edificación o cosas que no sirven. Eso tiene la idea. Derribando. Demoler o destruir con violencia. La segunda palabra es argumentos. Argumentos habla de razonamientos para demostrar o probar una idea, para convencer a alguien de lo que se afirmó o se niega. Y altivez. Altivez se refiere a ideas o razonamientos arrogantes que hacen que la persona se crea superior a las demás, es decir, encumbrada, aún rechazando el consejo de Dios. Aquí está hablando de argumentos en contra de la voluntad de Dios. Esos argumentos, esas fortalezas hay que derribarlas, porque se levantan contra el conocimiento de Dios, amados hermanos. Ahora bien, ¿cómo derribamos esos argumentos altivos que están en nuestra mente y que, aunque siendo cristianos, aún se anidan allí y con los cuales luchamos muchas veces, queridos hermanos?
Esto no es solamente para los impíos. La reflexión es para nosotros los creyentes. En nuestra mente se anidan pensamientos altivos que van en contra de la voluntad del Señor. Y esos pensamientos hay que derribarlos, porque se han vuelto fortalezas. Y muchas veces practicamos esas cosas andando en la vida cristiana como si no fueran pecado. ¿Cómo derribamos esos argumentos que están en nuestra mente? El versículo 5 dice: llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. La idea de Pablo, y en el original griego, es tomar preso, es capturar todo pensamiento contrario a la voluntad de Dios y no dejar que prospere, no dejarlo anidar en nuestra mente. Para hacer esto, debemos conocer la palabra de Dios para cautivarlos, pero tenemos que tener esa disposición diaria de hacerlo. Ejemplo, llega un pensamiento lujurioso a mi mente. ¿Qué debo hacer? Capturarlo, estar pendiente, porque los pensamientos llegan sin avisar o por el estímulo de afuera, pero también por la maldad que aún hay en nosotros. Llega el pensamiento lujurioso a mi mente, ¿qué debo hacer? Capturarlo. Si es mirar a una mujer que no sea mi esposa para poner la mirada y mis pasiones sobre esa mujer, debo inmediatamente quitar la mirada, pero primero el pensamiento tiene que decírmelo, no quitarlo de allí. No, ¿qué estoy haciendo? Lo capturo. Esto no es conforme a la voluntad del Señor. Mis pensamientos tienen que someterse a la voluntad de Cristo, no a la voluntad de mi carne. ¿Me estoy haciendo entender? Tenemos que capturar los pensamientos antes de que se aniden en nuestro ser, porque si no, toman vuelo y comienzan a controlarnos. Los hombres, las mujeres hoy en día, por tener el celular a la mano, están expuestos a muchas tentaciones. Y tenemos que aprender a tener ese dominio propio, que es capturar los pensamientos para que ellos no nos gobiernen. El Espíritu Santo es el que gobierna nuestra vida. Si tú y yo hemos nacido de nuevo, tenemos la mente de Cristo. Tenemos la mente de Cristo. ¿Qué es tener la mente de Cristo? Significa que hemos nacido de nuevo y ahora compartimos su naturaleza. En consecuencia, significa compartir el plan, el propósito y la perspectiva de Cristo, que es glorificar al Padre y anunciar la salvación con nuestras palabras y con nuestro ejemplo. Significa que nos identificamos con el propósito de Cristo, de vivir una vida agradable y en obediencia al Padre y anunciar el Evangelio para salvar a los que están perdidos. Alineamos nuestros pensamientos a los pensamientos de Cristo. Eso dice 2 Corintios 2:16. Dice 1 Corintios 2:16, no segunda, sino 1 Corintios 2:16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Qué tenemos? La mente de Cristo. O sea que los pecados, las concupiscencias, los placeres de la carne no nos deben controlar. Ahora tenemos un Señor que dio su vida y nos compró. Ese es Cristo el Señor. Él es nuestro jefe, Él es nuestro capitán. Ha puesto su Santo Espíritu en nosotros. En consecuencia, amados hermanos, el pecado ya no se enseñoreará de nosotros. En consecuencia, Satanás tampoco nos controla, porque Dios, el Hijo, lo derrotó en la cruz del Calvario. Él venció en la cruz
el pecado, venció la muerte y venció a Satanás y nos libró del temor a la muerte. Así que la victoria nuestra está ganada, no por nuestra fuerza, sino por el poder y la gracia de Cristo. Amén. Entendiendo esto, hermanos, hoy quisiera que ustedes, al participar de la Santa Cena, valoraran lo que hizo Cristo por nosotros, que fue darnos la victoria sobre el pecado, sobre Satanás y sobre la muerte. Fue darnos la victoria en nuestra mente también, porque ahora tenemos la mente de Cristo. Así que al participar de la Santa Cena, estamos diciendo: gracias, Cristo, por haber muerto en la cruz y haber recibido el castigo que merecíamos por nuestros pecados. Gracias, Cristo, por habernos reemplazado en el juicio y haber recibido aquello que nosotros merecíamos, pero que tú lo recibiste. Gracias, Cristo, por haber muerto en nuestro lugar, pero gracias, Cristo, por haber resucitado venciendo la muerte y darnos ahora la gloriosa esperanza de la resurrección, el día que Él regrese por segunda vez a esta tierra. ¿No es motivo para gloriarnos? ¿No es motivo para agradecer lo mucho que hizo el Señor por nosotros? Es algo que tú y yo no merecíamos, pero Él lo hizo. Por eso, amados hermanos, no hay ser más importante sobre esta tierra que Cristo. Nuestra vida debe estar centrada en Cristo y vivir para Cristo. Por eso nos llamamos cristianos. Y hoy vamos a celebrar el triunfo de la vida sobre la muerte, el triunfo de Cristo sobre el pecado, el triunfo de Cristo sobre Satanás. Y ese triunfo nos fue imputado a nosotros los creyentes, nos fue transferido, y eso debe llenarnos de supremo agradecimiento. Y es que por eso no podemos participar de la Santa Cena si usted está en pecado, si no se arrepiente, si no hace un acto de contrición verdadero y propone en su corazón apartarse de aquello que es contrario a los pensamientos de la voluntad revelada de Dios en su palabra. Amén. Oremos. Padre bueno, hoy vamos a participar de tu mesa. Por eso te ruego, mi Señor, que dispongas nuestro corazón. Venimos ante ti arrepentidos, porque por más que nosotros procuremos vivir una vida santa, de una o de otra manera te ofendemos. Nuestros pies se ensucian con el pecado. Por eso te pedimos perdón en esta mañana. Y te pedimos que nos laves y nos limpies de nuestras maldades. Deje el impío su camino y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios vivo, el cual es amplio en perdonar. Señor, perdona nuestras iras, las mentiras que decimos, las excusas que sacamos, el odio, el resentimiento que se anida en nuestro corazón muchas veces, el orgullo, la arrogancia, la altivez. Ayúdanos a fiarnos de ti de todo nuestro corazón, a no apoyarnos en nuestra propia prudencia, a reconocerte en todos nuestros caminos, porque sólo así tú enderezarás nuestras veredas. Porque según el hombre interior, nos deleitamos en la ley de Dios, pero hay otra ley en nuestros miembros que se rebela contra la ley
de nuestra mente y que a veces nos lleva cautivos a la ley del pecado que está en nuestros miembros. Ayúdanos, Señor, a llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Las malas palabras, las ofensas que decimos a nuestro cónyuge, muchas veces a nuestros hijos o los padres a los hijos. No fuimos creados para pronunciar con nuestros labios groserías ni palabras de doble sentido, sino palabras de gracia, Señor, que edifiquen, que construyan, que redarguyan y nos hagan ver el error para apartarnos de él. Santifica nuestros pensamientos, Señor, porque así tú santificas nuestras palabras y nuestras acciones. Ayúdanos, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, vamos a